En este video aprenderemos cómo importar datos que tenemos en archivos CSV o archivos de Excel. Lo primero que debemos hacer es subir los archivos a Colab. Para ello, hacemos clic sobre la carpeta que encontramos en el menú lateral izquierdo y posteriormente hacemos clic en el icono que tiene una flecha hacia arriba en las opciones que allí nos aparecen. En la ventana que nos aparece al hacer clic en este último icono, seleccionamos los archivos que queremos subir y hacemos clic en abrir. Una vez los archivos se cargan a Colab, nos aparecen acá en el almacenamiento de la sesión y ya podemos trabajar con ellos. Para continuar, entonces debemos cargar dos librerías que vamos a emplear para hacer la importación de los datos. La primera de ellas es Tidyverse y la segunda es ReadXL. Esta última es una librería especializada en importar datos a partir de archivos de Excel. Ejecutamos, aquí tengo un error en Tidyverse, ejecutamos nuestra celda de código, en este caso ya no obtenemos ningún error, entonces las librerías están disponibles. Ahora entonces vamos a importar los datos de el archivo CSV o el archivo de texto separado por comas. Para ello entonces vamos a generar una variable que se llama datos CSV y vamos a almacenar en ella el resultado de read CSV. Es una función que hace parte de una de las librerías que importamos en Tidyverse y dentro de los paréntesis de la función abrimos unas comillas y allí debemos pegar la ruta al archivo. Para obtener la ruta al archivo, entonces, ubicamos el puntero sobre el nombre del archivo y en los tres punticos que nos aparecen a la derecha hacemos clic y posteriormente hacemos clic en copiar la ruta de acceso. Ya con la ruta de acceso copiada, la pegamos dentro de las comillas. Al ejecutar esta celda de código, entonces nos muestra un informe de la importación y nos dice que se importaron 7107 filas y 21 columnas. Nos dice que 17 variables fueron almacenadas como character, es decir, como textos, y que 4 variables fueron almacenadas como double. Double es un tipo de datos que son numéricos y que aceptan números con decimales. Si aquí nos apareciera int, int, eso nos quiere decir que esas variables fueron almacenadas como datos numéricos, pero un tipo de datos que solo nos acepta números enteros. Listo. Entonces, el siguiente paso es visualizar los datos que fueron importados. Lo podemos hacer directamente, entonces llamando la variable datos CSV y ejecutamos la celda de código. Y allí vamos a encontrar todos los datos que fueron importados, las 7107 filas y las 21 columnas. Dado que esto resulta bastante engorroso, generalmente vamos a usar la función head y le pasamos la variable que tiene los datos. Entonces, datos head de datos CSV y esta función lo que hace es mostrarnos solamente las 6 primeras filas de mi conjunto de datos y la totalidad de las columnas. Entonces, cuando visualizo mis datos, entonces ya me doy cuenta que los datos efectivamente quedaron bien importados. Head tiene un argumento que lo puedo poner ingresando una coma, n igual, y n me permite definir el número de filas que quiero que me muestre. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo n igual a 3 y ejecuto la celda,
ya veo que solamente me muestra las tres primeras filas de la base de datos. Entonces, esta función nos es bastante útil. Tenemos una función hermana de head que es tail. Head nos muestra el encabezado, las primeras filas, mientras que tail nos muestra la cola, es decir, las últimas filas. Por defecto también viene para mostrar 6 filas, pero con las 6 últimas filas, pero con el argumento n puedo modificar el número de filas que quiero observar. En este caso vamos a poner n igual a 8. Quiero observar las 8 últimas filas del conjunto de datos. Listo. Estas son dos herramientas muy útiles para verificar que mis datos hayan quedado importados correctamente, y no solo eso, sino para conocer la base de datos. A partir de la visualización de los datos, entonces yo puedo darme cuenta si cada variable es una variable de tipo cuantitativa o es una variable cualitativa o categórica, y en estas últimas podría establecer si es una variable cualitativa nominal o una variable cualitativa ordinal. ¿Sí? Tenemos otras herramientas que nos van a ser muy útiles en este proceso de explorar los datos que importamos. La primera de ellas es dim, que nos va a permitir conocer las dimensiones del conjunto de datos. Entonces usamos dim y como argumento le pasamos la variable donde guardamos los datos. Entonces al ejecutar esta celda de código, nos dice que en datos CSV hay 7107 filas y 21 columnas. Al igual que la notación matricial, se pone primero el número de filas y en segundo lugar el número de columnas. Tengo una función que es ncol, que me permite obtener directamente el número de columnas que tiene una base de datos. Entonces, si yo ejecuto ncol de datos CSV, obtengo 21, que es el número de columnas que tiene el conjunto de datos. Y tengo una función que es nrow, que me permite entonces conocer el número de filas que tiene mi conjunto de datos. Si ejecuto esta instrucción, entonces obtengo que datos CSV tiene 7107 filas. Tengan en cuenta que, a diferencia de Excel, esta primera fila, que son los nombres de las columnas, no es tenida en cuenta. Es decir, tengo 7107 personas o clientes en esa base de datos con la que estamos trabajando. Eh, un último aspecto importante acá es conocer el tipo de datos en que fue almacenada cada variable. Para eso entonces vamos a usar la función str y le pasamos el conjunto de datos del cual queremos obtener información. Entonces, str de datos CSV, ejecutamos este código y aquí obtenemos entonces esto. Nos dice que la variable Customer ID o ID del cliente está almacenada como texto y los valores van del 1 al 7107. Y aquí nos muestra, digamos, los primeros valores que encontramos. La variable género está almacenada como texto y los valores son male y female, masculino y femenino. Esta variable de si es un senior citizen, si no es un adulto mayor, nos está mostrando las variables. Esto 0 indica no y 1 indica sí, y así sucesivamente. Miren que me indica que esta variable es una variable numérica, la variable de los cargos mensuales es numérica,
la variable de los cargos totales es numérica. Solo en las variables que estén acá como numéricas son aquellas variables con las que yo puedo realizar cálculos matemáticos. Con las otras variables lo que puedo realizar son conteos. Y acá, digamos, encontramos una especificación un poco más detallada. Entonces nos dicen que esta es una columna de carácter, texto, double, lo que les decía hace un momento, números con decimales. Y en este caso no tenemos ninguna variable con números enteros. Listo. Vamos entonces a ver cómo usamos la función, cómo importamos los datos a partir de un archivo de Excel. Entonces vamos a generar una segunda variable que se llame datos XLS porque ya los datos vienen de un archivo de Excel y lo vamos a usar la función read XLSX. Y dentro del paréntesis, igual, entre comillas, lo que debemos poner es la ruta al archivo. Entonces ahora nos paramos sobre el archivo XLSX, hacemos clic en los tres puntos y copiamos la ruta de acceso. Esa ruta de acceso la pegamos acá dentro de las comillas y al ejecutar la celda de código, entonces acá no se nos muestra el informe de ejecución, pero vamos a hacer una visualización con la función head, en este caso, pasándole el conjunto de datos XLS. Y nos damos cuenta que tenemos importados los datos también. Los invito entonces a que usen las otras funciones que vimos para comparar los resultados obtenidos al importar los datos desde el archivo CSV y desde el archivo XLS. En el próximo video veremos cómo elaborar una tabla de frecuencias para una variable cualitativa nominal.